Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, como siempre, todos los viernes de 8:30 a 9 de la mañana. Levantamos su volumen, por favor, de su voz. Eh, ¿Qué es para ti este libro tan sensacional, Las AFP, un sistema de pensiones fallido y el 95.5% la alternativa? Es un trabajo que he realizado después de 23 años de estudio y defensa de los afiliados a la AFP. Realmente el sistema como AFP es un sistema bueno, pero ¿qué pasa? Necesitamos de que la SBS cumpla su función, necesitamos que las administradoras entiendan que los dueños del fondo son los afiliados y los afiliados necesitamos que se empoderen, ¿no? Ha habido siempre lobby en el Congreso, ha sido muy difícil sacar algunas leyes a favor de los afiliados, hemos perdido muchas veces y también hemos ganado algunas, ¿no? Pero creo que lo importante es que este sistema debe subsistir como AFP porque es un sistema bueno, pero ha sido abusivamente utilizado por algunos grupos y eso es lo que justamente hay que cambiar, ¿no? Pero para eso necesitamos que los representantes de los afiliados estén presentes en cualquier comisión que se forme. Sin embargo, esto no ha ocurrido a lo largo del tiempo. El tema de hoy es el tema de Venezuela, Cuba y las relaciones comerciales con Perú. Muy bien, Voy a poner la pantalla vamos para adelante. visualizarlo. Si puedes acercarte un poquito al micrófono para poderte escuchar mejor, por favor, Fernando. Listo, ahí está. Ya, ahora sí Cuba, me escuchan bien. sí, ahora sí. Cuba y Venezuela, los negocios, ¿correcto? Comerciales con el Comerciales con el Perú. Perú. Muy bien, Ese es adelante. otro tanto Cuba como Venezuela tenemos relaciones comerciales, relaciones diplomáticas. Con Venezuela, en este gobierno recién se han retomado los embajadores, ¿no? Pero vamos a ver cuál es el fundamento para tener relaciones, especialmente con Cuba y con Venezuela. ¿Qué cosa es Cuba? ¿Qué cosa es Venezuela? ¿Cómo se comportan en la parte comercial a nivel mundial y sobre todo con las relaciones con Perú? Pero para eso tenemos que saber que acá estos gobiernos que tienen una inclinación hacia la izquierda, notoriamente a la extremista, a la extrema izquierda, especialmente el comunismo, ¿no? Ellos utilizan al nazismo para gestionar tanto en el aspecto público como en el aspecto privado, ¿no? Y eso es la mentira. Y Joseph Goebbels es el máximo líder, ¿no?, del nazismo en el tema de la mentira, ¿no? Él decía, miente, 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 que algo quedará. Cuanto más grande sea tu mentira, más gente la creerá. Entonces, eso están aplicando todos estos países, Cuba, Venezuela y el Perú actualmente, ¿no? Joseph Stalin, que es otro líder de estos países hoy en día, lamentablemente en Perú también, ¿no? A través del Partido Perú Libre y del gobierno actual, habla de que Stalin sobre la mentira, la violencia, dice que, por ejemplo, en el tema eleccionario, basta con que el pueblo sepa que hubo una elección. Los que emiten los votos no deciden nada, o sea, no interesa por quién votaste. Lo que cuenta es quién cuenta los votos, eso es lo que vale, eso es lo que deciden, ¿no? Es por eso que es necesario que para cualquier elección cambien hoy en día en el Perú al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE y también a la RENIER. Tienen que ser cambiados de raíz, todas esas gerencias tienen que salir, ¿no? Y nombrar gente proba, gente realmente que quiera decir la verdad. Otra frase célebre de Joseph Stalin es, la violencia es el único medio de lucha y la sangre el carburante de la historia. Miren esas palabras y miren lo que pasa en Cuba, miren lo que pasa en Venezuela y miren lo que va a pasar ahorita, que es un tema que después de esta entrevista lo van a ver también acá con el primo Coco, en Café con Leche, ¿no? Un tema de seguridad, ¿no? ¿Qué cosa está haciendo el gobierno? Está promoviendo la violencia. ¿Y eso qué cosa es? Es una frase célebre de Joseph Stalin. Entonces ya saben de dónde se origina todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que van a buscar? Fidel Castro, ¿no?, afirma de que ha cometido algunos errores tácticos, ¿no? Ha matado gente, bueno, ha metido a la cárcel un montón de gente, ¿no? Ha violentado muchas cosas, no interesa. Los derechos humanos es lo último, ¿no? Los sindicatos ahí no son sindicatos, son grupos de amigos del gobierno, ¿no? Son los oidores del gobierno comunista de Cuba, ¿no? He cometido errores, pero ninguno estratégico, simplemente no tengo un acto como de arrepentimiento.
de lo que hemos hecho en nuestro país. Se ha muerto, se ha destruido la economía. Es un desastre, es un país fallido Cuba. Pero para él es un error táctico, ¿no? Un error. Hemos cometido algunos errorcitos, ¿no? Eso realmente deja mucho que desear, ¿no? El comunismo y Cuba es un país fallido. Esa es mi opinión, que Cuba es un país fallido. Hugo Chávez, ¿no? ¿Qué frases célebres tenía? ¿No? El socialismo tiene mucho de humanismo, de amor, de solidaridad. Parece que es la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Bueno, gracias a Dios que ya no está en la tierra, ¿no? No haremos el futuro grande que estamos buscando si no conocemos el pasado grande que tuvimos. Claro, pues antiguamente, ¿no? Antes de Chávez había petróleo. Hoy no tienen petróleo, pero no es que no tengan petróleo abajo en la tierra. Abajo en la tierra sí lo tienen el petróleo. En el mar sí lo tienen el petróleo. Pero lo que pasa es que han destruido la economía, especialmente PDVSA, que ya hoy día, ¿no? De los 3 millones de barriles diarios que producía, hoy ya producen menos de 300.000, que ni siquiera abastece a su mercado local. Hacen cola para comprar un galón de gasolina, ¿no? Y racionado todavía. Hemos venido creando ese nuevo Estado y el nuevo rol del Estado en la economía todavía. ¿Sí? Venezuela es un país fallido, igual que Cuba. ¿Eso queremos para el Perú? ¿Eso queremos que el Perú tenga? ¿Ese es nuestro ejemplo? ¿Eso es nuestro modelo? Ese modelo no lo queremos. No queremos un Peruzuela, ni menos un Perú-Cuba. No queremos eso. Queremos un Perú. Un Perú. El Perú es mucho más que esos dos países. Somos mucho más que ellos. Y ojo, Venezuela era 5 a 6 veces más que nosotros antes de Chávez, antes del comunismo, antes de su socialismo del siglo XXI. ¿No? Antes de eso era el doble, el triple, hasta el cuádruple Venezuela que el Perú en economía. Y lo que hemos podido viajar a ese país, hemos visto, hemos observado qué lindo este país. Mira estos metros subterráneos que tiene mismo Miami, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que uno observaba, ¿no? Hoy en día todo eso está destruido, ¿no? Está destruido, están invadidos. O sea, es un caos, es un país fallido. Y esto es lo que pasa en Venezuela. En Venezuela hay prisioneros igual que en Cuba, prisioneros políticos. ¿Piensas diferente? No tienes derecho. Miren lo que vamos a comprar ahora a Cuba. ¿Cuánto es lo que exporta a nivel mundial Cuba en el año 2021? Data de datosmacro.com. 1.308 millones. No es muy confiable, pero es lo que tenemos, no hay más. 1.308 millones. Todo lo que exporta Cuba en un año. Y en los últimos 10 años, el total de exportaciones es de 26.111 millones. El total en los últimos 10 años. ¿Qué demonios nos va a vender Cuba? ¿Qué comercio vamos a tener con Cuba? Si no producen nada más que terrorismo, violencia, nada más que gente infiltrada, ¿no? Eso es lo que producen ellos. Y nos traen al Perú. Y le estamos dando visa, ya no van a necesitar visa para venir al Perú, o sea, con su carnet de identificación. Es increíble un país quebrado, un país fallido, que le vas a dar facilidades, ¿no? Es de locos, ¿no? Eso es de locos, eso es de locos. Eso solo puede ocurrir en el Perú, en un gobierno comunista. Este es un gobierno comunista y se molesta que le digan comunista, ¿no? ¿Por qué le decimos comunistas? Porque lo dice su ideario. Su ideario dice que son marxistas, leninistas, mariateístas y no sé qué masistas. O sea, ellos son comunistas y hay que decirlo lo que son. Y son gente avesada, gente irresponsable, gente inepta y lo además de eso corruptas. Lo han demostrado en Huancayo, tirano del centro. Lo han demostrado en Junín, dinámico del centro. Y ahora lo están demostrando en el gobierno, todo lo que están robando. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Contraloría, que lo vimos la semana pasada, que indica claramente que el año pasado, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se ha incrementado de 1.500 millones de corrupción a 3.270 millones de corrupción. Ha crecido, no el país, ha crecido la corrupción en el gobierno de Castillo en más de 116%. Eso lo dice claramente el informe de Contraloría. Y las importaciones, porque bueno, ya pues bueno,
vamos a ver, entonces, si es que no exporta nada a Cuba, o sea, no podemos comprarle nada, podremos venderle algo. Miren cuánto importa Cuba, ¿no? 7.000 millones en el año 2021, 6.000 millones en el 2020. En los últimos 10 años, 92.000. Oye, entonces, ¿cómo es esto? Si ellos en los últimos 10 años han exportado 26.000 y están importando 92.000, la diferencia entre exportaciones menos importaciones se llama balanza comercial. Quiere decir que yo voy a tener o más dólares o menos dólares. Tendré más dólares cuando tenga excedentes, cuando tengo superávit comercial. Y cuando tenga déficit comercial, es que no voy a tener los dólares. Tengo que sacarlo de algún sitio. ¿De dónde? Narcotráfico, ¿no? Venta de armas, entrar a otro país como Venezuela y sacar la plata, ¿no? Por abajo, sacar la plata. O sea, corrupción. Eso es. No hay otra forma. O es narcotráfico o es corrupción. Porque no hay otra forma de ingresar. O inversiones, ¿no? Porque también puede ser, pero ¿quién demonio va a invertir en Cuba? ¿Quién va a invertir en Cuba? Nadie. Nadie en sano juicio, ¿no? Nosotros, ¿qué importamos de Cuba? Importamos $1.000.000, 1.2 millones de dólares en 2014, que es la última data que he podido obtener, y eso representa de nuestras importaciones el 0.0029%, o sea, nada, nada, no sirve. O sea, no es un país. ¿Cuánto nosotros importamos? Más de 40.000 millones de dólares el año 2014. Entonces, Cuba no nos representa nada en la parte comercial. En exportaciones, ¿sí? ¿Cuánto le exportamos a Cuba? 12 millones de dólares, ¿no? Total de exportación. Pero acá había un problema, ¿no? Porque las exportaciones que tuvimos en el 2014 se cayeron producto de qué? Producto de que en este país, ¿no? Le comenzaron a meter cabeza a la gente de Gamarra. Los comerciantes de Gamarra comenzaban a entregar polos, ropa de vestir, ¿no? A Venezuela, y ya no comenzaron a pagar porque ya no tenían plata, ¿no? O sea, este es un país fallido totalmente, ¿no? El total exportado a Cuba en el año 2014, que es la última data, 0.03% del total de nuestras exportaciones. O sea, nada. No es un país que nos interese como realidad. Pero ahora vamos a ver qué cosa es Cuba al año 2020. Para esto he tenido que hacer un trabajo de investigación, ¿no? Hablando con muchas personas que han estado, que viven en Cuba, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto no puedo decirles más, porque se sabe que la seguridad de los cubanos no existe, ¿no? En Cuba no existe seguridad. Tú no eres libre y no existe seguridad, que es lo más grave, ¿no? En La Habana, hoy en día, el año 2020 es la última data, pero me dicen que está peor, ¿eh? Porque hace unos días también he conversado con ellos, y me dicen que está peor la cosa, o sea, lo que tú sabes del 2020 es peor todavía, ¿no? En La Habana no se encuentra fácilmente huevos de gallina, o sea, no encuentras huevos de gallina fácilmente, es dificilísimo, ni pescado. ¿Qué cosa es Cuba? Es una isla. O sea, si no tienes pescado es que ya pues te has eliminado a todos los pescados, ¿no? O sea, ya el comunismo entró en extinción de los pescados. El sueldo mensual promedio de la gente que puede trabajar en Cuba es de $30. Sueldo mensual, o sea, $1 diario. Ese es el sueldo, ¿no? De las personas en Cuba, de los que trabajan en Cuba. Pero un médico, que tanto se refuta, no, que los médicos cubanos, es más falso que un billete de 15 dólares, ¿no? Son falsos, porque es la mentira lo que es su doctrina de esta gente. La mentira. Son mentirosos, como este gobierno. Este gobierno es mentiroso. El sueldo de un médico en Cuba hoy en día está alrededor de $60 al mes. $60 al mes. ¿Qué puede vivir esta gente con eso? ¿Qué médico puede formarse así? No hay forma, no hay forma. Los hospitales, uno visita los hospitales y están abandonados, deteriorados y sin medicinas. Es un caos. Pareciera una guerra, o sea, pareciera que estuviéramos en Ucrania, ¿no? Una guerra. Así es, eso es Cuba. Eso es La Habana. Eso es La Habana. Los hospitales abandonados, el alimento que más consumen son vegetales. Eso es lo que más consumen. La ciudad turística que es La Habana, ¿no? Tiene 2 a 3 cuadras máximo alrededor a los costados, que es lo que tú ves, lo que tú visitas, ¿no? Eso sí está pintado, está arregladito, ¿no? Eso sí está más o menos. Pero si pasas más allá, vas a darte cuenta qué cosa es La Habana. Vas a darte cuenta de la pobreza.
cómo están los colegios, cómo están los hospitales, cómo están las ciudades si sales de La Habana, etcétera, etcétera. Entonces, es un país fallido. La mentira es este país, el país de la mentira. Las ciudades diferentes a La Habana, su medio de transporte son los caballos y las carretas. Imagínense, uno camina por la pista, la carretera, destrozada, parece una guerra, es una guerra, tú ves ahí una guerra. Es un país fallido. En La Habana, un coche usado, un Fiat usado, ¿no? Fiat, lógicamente, del bloque soviético, en mal estado, ¿no? Te puede costar hasta $50.000, ¿no? A que ande, ¿no? Más que ande. Hay otros autos de gran chasis, ¿no? Antiguos, ¿no? De colección, se puede decir, están alrededor de $80.000. Donde vayas ves pobrezas, menos en los resorts, ¿no? Los resorts que cuestan un promedio de $60 al día. Ahora, es importante saber que quiénes son dueños de esos resorts, ¿no? Son algunos inversionistas extranjeros, especialmente españoles, pero tienen mucha participación los militares cubanos. Ahí participan los militares cubanos. Las carreteras son una desgracia, lleno de huecos y baches. Las mejores zonas son el Vedao y Miramar. Ahí están las embajadas, ¿no? Salvo la de España que está alrededor de la playa, ¿no? Pero el resto están en la mejor zona, en la más ficha, ¿no? Que justamente es la que le digo, la que se ve en la publicidad del gobierno cubano, ¿no? La juventud está muy descontenta hoy en día, más aún, ¿no? Después del año pasado que hubo esas marchas de protesta, peor todavía, están más descontentas. Pero no dicen nada por qué, porque hay chivatones, así se llaman a los soplones en Cuba, chivatones. Todo es estatal. Si tú, por ejemplo, tienes 100 vacas, ¿no? 99 son del Estado, una es tuya. Pero pobre que se te muera uno. O sea, te vienen monitoreando. Es una cárcel. Los cubanos están viviendo en su cárcel privada. Eso es Cuba. Eso es Cuba. No es un país modelo. Cuba es una desgracia de país. Es mi opinión, por si acaso, no de la radio, para no involucrar a nadie. Los pocos supermercados que tienen se pagan en dólares. Está destinado para los ciudadanos que reciben remesas de sus familiares. La gente que sale de Cuba, porque hay gente que sale de Cuba, tiene que pagar un pasaje hoy en día, este es un dato de hoy, $3.200 para viajar vía Nicaragua, Cuba-Nicaragua. $3.200. Este es más caro que irse al Mundial de Dubái. No hay azúcar, imagínense que no hay azúcar en Cuba. Si ustedes analizan la historia, en los años 50 y 60, pero sobre todo los 50, Cuba era el paraíso del azúcar. Veías al azúcar en Cuba, hoy en día no hay azúcar, ni leche suficiente para atender. Solamente atiende de 6 a 9 de la mañana y después ya no hay nada. Tal vez antes se acabe, ¿no? Y si vas a cafeterías de extranjeros, lo tienes que pagar en dólares. ¿no? Tienes que pagar en dólares. Más de 2 millones de cubanos se fueron a Miami, ¿no? Y esta cifra es extraoficial porque hay muchos más, ¿no? Hay muchos indocumentados cubanos, ¿no? Siendo un rubro importante los dentistas. Hay bastantes dentistas, ¿no? Imagínate, lo han formado como dentistas y se han ido a Cuba, ¿no? Los colegios en Cuba no son buenos. Su infraestructura deteriorándose. Los resorts son de propiedad mayoritaria, lo que le decían los militares cubanos, normalmente asociados con empresas españolas. Solo tienen energía 10 horas al día, o sea, el 41% del día tienen luz, tienen energía. ¿Qué es esto? ¿Qué país puede tener esta realidad? Cuba. ¿Es el socialismo que queremos? El tipo de cambio, el día de ayer, ha cerrado en 120 pesos cubanos por $1. Huelgas en Cuba acaban en la cárcel. En Cuba no puede haber reclamaciones, no puede haber marcha, inmediatamente los soplones, ¿no? Los chivatones que le dije, le pasan la voz. ¿Y dónde te vas? A la cana, ¿no? Te van a la cárcel. Esto es democracia, esto es un país demócrata. No, señor, este no es un país demócrata. Y para eso nos han puesto como embajador del Perú a Carlos Rafael Zamora Rodríguez, más conocido como el Gallo. Ahí está el gallo y el sombrero, ¿no? Ven ustedes el gallo y el sombrero.
Ahí, ¿qué tal combinación, no? Esta es la embajada de Cuba, ¿no? Y según Herman Tesch, dice, el nuevo embajador de Cuba en el Perú es un experto en convertir los estados extranjeros en provincias cubanas dirigidas por agentes propios para ser parasitarias al máximo. Eso es el embajador, ¿no? Según muchas personas, y también gente en Bolivia, ¿no? Porque en Bolivia, ¿no? Hay una data que dice que en el año 2019 estuvo este señor Gallo estuvo de embajador de Cuba en Bolivia y estuvo vinculado a desestabilizar el gobierno en noviembre de 2019. ¿Cuál es el objetivo? Las reclamaciones de las personas normales, así como nosotros hacemos marchas, ¿no? Organizamos marchas, participamos en marchas, ¿no? Pacíficas, ellos se involucran, se meten en las marchas, ¿para qué? Para generar la reacción. O sea, las hacen violentas y fomentan la represión. Eso les encanta a estos cubanos. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es lo que, en mi opinión personal, el Congreso, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, debería ya poner y considerar a este embajador de Cuba en el Perú, Carlos Rafael Zamora Rodríguez, como persona no grata. Persona no grata. Y que toda esa gente que está con él, que es su esposa también, que son gente de inteligencia cubana, se vayan del país. No merecen estar en este país. Que vayan a su país. Si su país está bueno, si su país lo promueve, si su país quiere que sea modelo, que vayan a vivir ahí, ¿no? Que vayan ahí, pero que no estén en un país libre. Porque Perú sí es un país libre hasta ahora, pero no esperemos a que caigamos en las garras de esta gente, ¿no? Ahora, ¿y con Venezuela qué relación tenemos, no? Venezuela, la data también, Venezuela tiene data muy atrasada, no saca publicidad de su data real en la parte económica. En el 2018, por ejemplo, tenía 83.000 dólares, debe estar debajo de 60.000 millones de dólares de PBI. Nosotros tenemos 220.000 millones, o sea, somos casi 3 veces más que Venezuela hoy en día. ¿Eso queremos? ¿Eso queremos al país? Venezuela no brinda facilidades, esa es una data de PROM Perú, ¿no? Una data del 2014, bien que no hay información actualizada, mientras que nosotros estamos en el puesto 42 de facilidad de negocios, ¿no? Venezuela está en el puesto 181. Cuba fue el ranking, ¿no? Cuba está, no se puede determinar, es no determinado. En apertura de negocio, mientras estamos en el puesto 63, en Venezuela está en el puesto 157. Ya, somos mucho mejor que Venezuela, ¿eh? Mucho mejor. Ahora, en exportaciones, también data atrasada, al 2013, miren el bajón del 2012 al 2013, acá son los años en que le metieron cabeza a la gente de Gamarra, ¿ya? Le metieron cabeza, no les pagaron, no le querían pagar en bolívares devaluados. Entonces la gente de Gamarra dijo, no, ese es un tema que perjudica, ¿no? Perjudicó a mucha gente en Gamarra. Algunos cobraron, otros no pudieron cobrar. Y las importaciones, ¿no? Con Cuba también con Venezuela son bien reducidas. Tanto las exportaciones como las importaciones no son significativas. ¿Qué datos más relevantes tenemos de Venezuela? Que en el Perú, producto de que Venezuela es un país, según ellos, ¿no? Es un país de la felicidad, del desarrollo, del socialismo y todo lo demás, se salieron más de 7 millones de venezolanos, caminando, como sea han salido. Para que alguien salga de su país, ¿no? De dejar su familia, es porque algo está mal, ¿no? Sobre todo para la gente troll, ¿no? Que a veces nos ven y nos critican. Realmente este es un país fallido, igual que Cuba. Porque Cuba, ¿qué ha hecho? Cuba fue a Venezuela y destruyó Venezuela. Eso es lo que quiere hacer con el Perú. Por eso la importancia de votar, de poner como persona no grata, es mi opinión por si acaso, persona no grata a este embajador cubano en el Perú. De una vez, ¿no? El Congreso tiene que hacerlo ya. Pónganse las pilas. Entonces, estos 1.2 millones de venezolanos extraoficialmente, dicen que hay mucho más, cerca de 2 millones en el Perú, ¿utilizan qué? Los servicios públicos, pues, utilizan los colegios públicos, utilizan los hospitales, ¿no? Y realmente, bueno, ¿por qué lo hacemos? Porque somos un país, ¿no? Que no se ha dado cuenta de que ha tenido que seleccionar, como lo ha hecho Chile, a estos que están con prontuario, no me los aceptes, ¿no? Y poner minas
en la frontera y poner policía y poner militares en la frontera, que no pase, que no pase. Solo deben pasar aquellos que tienen formación, aquellos buenos venezolanos que los hay. Pero esta gente, hace más o menos 5 o 6 días, se encontró en una zona acá por, creo que fue San Juan del Vigancho, ¿no? O Los Olivos, no me acuerdo realmente, ¿no? A 200, ¿no? 200 personas que el día lunes estaban libando, ¿no? Estaban celebrando con armas, y muchos de ellos eran venezolanos, ¿no? ¿Qué cosa ha pasado? ¿Qué cosa ha habido? ¿No? El presidente Castillo hablaba el 28 de julio de que iban le daban 72 horas para que se vayan todos los delincuentes venezolanos. No hay ni uno, no ha sacado a ninguno. Por lo tanto, este presidente, bueno, es mentiroso, es mitómano, y hoy día tiene 6 carpetas fiscales, en las cuales 3 lo acusan directamente de ser el cabecilla, el líder de la organización criminal. Algo que nunca ha pasado en el Perú, nunca ha pasado eso, nunca ha pasado. Este es el gobierno, en mi opinión, de la corrupción. Este es el gobierno de la corrupción y de la ineptitud y del comunismo. Por eso lo que tenemos que confrontarlo directamente. En Venezuela, el día de ayer, el cambio estuvo en $6.01 en el cambio normal, ¿no? El cambio oficial, y el cambio en el callejero, 6.79 bolívares por dólar, ¿no? La inflación en el año 2018, 10 millones, ¿no? Récord mundial, récord de Guinness, tiene todos los récords, Venezuela. En el 2019, 130.000, 60%, 130.000. ¿Se imaginan ustedes qué país es esto? ¿Queremos tener relaciones con estos países? Bueno, podemos tener relaciones humanitarias, sí, ¿no? Pero tener a un embajador cubano que ha sido acusado justamente de azuzar en Bolivia hace 2 años o 3 años, eso es imposible. O sea, eso es la gente de Relaciones Exteriores, la gente de la Cancillería, tiene mucha responsabilidad en eso, porque esto lo tiene que decir. Ellos no han debido aceptar a este embajador. Pero, bueno, hay otra intencionalidad. Y para terminar, y ahí tus comentarios, por favor, que Dios nos ayude de verdad. Tenemos que el Congreso que declarar a este señor, embajador cubano, como persona no grata. Y también exigir que se le pida visa y chequeo a todos los cubanos que vengan al Perú. Un cubano no tiene capacidad de gasto, ni siquiera para pagar su pasaje. Ni siquiera para eso. Por lo tanto, no podemos ni siquiera decir que van a ser turistas. Esa es la realidad y sujeto a tus preguntas, estimado. Fernando, muchas gracias, Fernando, por tu opinión y muy acertada, especialmente en la parte de lo que significa este embajador, que debería ser, digamos, como dices tú, declarado persona no grata hace tiempo. Es más, recuerdo que hace tiempo apenas llegó, lo dijiste, y hasta ahora simplemente lo dejamos acá. Ojo, en cualquier momento se va a saber cuál es el gallo peruano, porque si bien es cierto, este es el gallo cubano, hay un gallo peruano, que ya después, en algún momento, nos vamos a enterar, ¿de acuerdo? Fernando, como siempre, muchas gracias. Muy buenos días, hasta el próximo viernes. Fernando Kluger.